Es conocido por el mundo entero. Todos conocemos lo que pasaba en la ficción, pero pocos saben lo que sucedía cuando las luces de las cámaras se apagaban. ¿Cuántos conocen los lugares secretos en la vecindad? ¿Sabían que María Antonieta de las Nieves se enfermó por hacer de la Chilindrina? ¿Don Ramón predijo su muerte? ¿De quién estaba celoso Chespirito? Estas y varias preguntas más las responderé a lo largo de este video. No se pierdan los detalles. La serie del Chavo fue doblada en varios idiomas y generó risas en todas las naciones en las que se estrenó, pero lo más importante fue lo que hizo en Latinoamérica. Se inmortalizó como uno de los programas más conocidos en México, o dicho de otra manera, forma parte del orgullo mexicano. Del programa nacieron los personajes como el Chavo, Kiko, la Chilindrina, Don Ramón, Doña Florinda, Doña Clotilde y varios más. Pero lo que mostraba la bonita vecindad en realidad era otra, los secretos oscuros y los conflictos entre los vecinos. Muchas veces cruzaron las líneas de la normalidad. Todos conocen la vecindad de punta a punta, pero a decir verdad, hubo un lugar muy especial que estaba escondido. La mayoría de las veces que aparecía un personaje nuevo, una nueva parte de la vecindad se hacía visible. Las locaciones pasaron a ser una parte del misticismo de las creaciones de Chespirito. Pero hubo un momento donde todo salió a la luz. ¿Conocían este pasadizo secreto? Todo parecía indicar que, además del patio principal y el patio de la fuente de agua, no serían los únicos. Había un tercero que se conectaba con la otra ala de la vecindad. Así se pudo ver en el capítulo titulado Los Yeseros, estrenado en 1974. Durante unos segundos se puede percibir un callejón un tanto extraño que revelaba otro misterio aún más poderoso. Justamente siguiendo ese camino se podía conocer el departamento número 8, donde el Chavo vivió cuando llegó a la vecindad. Según el libro El diario del Chavo del Ocho, el Chavo vivió en ese departamento con la señora viejita, pero al fallecer se fue a vivir al barril por falta de posibilidades para pagar su hogar. Esa fue la primera y única vez que se conoció ese sector oculto de la vecindad, y así como se supo ese detalle, también sucedió lo mismo con la Chilindrina y su problema de salud. Como se vio siempre en la tira mexicana, los actores y actrices adultos tuvieron que actuar como niños. Hubo veces donde pudieron cambiar su tono de voz, otras caricaturizar sus gestos, pero había algo difícil de ocultar: su cuerpo. La conocida actriz María Antonieta de las Nieves, quien interpretó a la Chilindrina, obtuvo un récord Guinness por la carrera profesional más larga de una actriz interpretando el mismo personaje infantil. Pero eso tuvo un costo altísimo en su salud. El hecho de que tenga que disimular su busto con una faja para parecer una niña, con el correr de los años, la complicó mucho, a tal punto de que le generaron quistes en sus mamas que tuvieron que ser extraídos. Pero eso no fue lo único. Luego de ser madre, no pudo darle de mamar a su hijo, porque los tumores obstruían los canales. Tal fue la infección que casi la operan de urgencia. En torno a la actriz, también hubo secretos muy bien guardados, como por ejemplo su esposo, quien se llamaba Gabriel Fernández, y también trabajó en El Chavo del Ocho. Él hizo una de las voces que presentaban como por ejemplo porque los tumores obstruían los canales. Tal fue la infección que casi la operan de urgencia. En torno a la actriz, también hubo secretos muy bien guardados, como por ejemplo su esposo, quien se llamaba Gabriel Fernández, y también trabajó en El Chavo del Ocho. Él hizo una de las voces que presentaban el programa, pero también llegó a actuar, más específicamente en el aula del profesor Girafales. Allí hizo algunas escenas fingiendo ser alumno. ¿Lo sabían? Muy cerca del departamento de la Chilindrina estaba la puerta número 14. Allí hubo más de una historia extraña. Carlos Villagrán, más conocido como Kiko, contó que Pablo Escobar y su cártel lo fueron a buscar a donde se hospedaba en Colombia. ¿Qué había hecho él para que pasara eso? La anécdota la reveló Villagrán por primera vez en el 2012.
Desde el hotel, habían llamado y le comentaron que había un grupo de personas importantes que querían hablar con él. Como siempre, pensó que eran periodistas, dijo que subieran. Cuando abrió la puerta, se topó con la realidad. Solo eran 2 personas y en sus manos llevaban un portafolio. Lo abrieron frente a él, sacaron una chequera y dijeron: mañana es el cumpleaños de la hija de mi patrón. Se referían a Escobar. Ponga usted la cantidad, hasta $1 millón. Villagrán no tuvo tiempo de pensar. Según él, se le heló el cuerpo ya que no esperaba una cosa así. Kiko tomó la decisión de rechazar la oferta, asegurando que solo podía estar en Colombia respetando el contrato que tenía vigente. La exclusividad no le permitía aceptar ningún otro show en el país. Los hombres cerraron el portafolio y se retiraron, aceptando su negativa. Pero al saber de dónde eran y para quién trabajaba, él pensó que pronto habría una represalia. La parte polémica de la historia fue que Villagrán luego se enteró de que otros miembros del Chavo sí asistieron a la fiesta propuesta por Escobar. Algunos de ellos fueron Roberto Gómez Bolaños y Florinda Mesa, con la compañía de varios integrantes más, para sumarse a la celebración del cumpleaños de la hija de Pablo Escobar. Hay fotos que demuestran con claridad los dichos de Kiko, pero él está con la conciencia tranquila. Y si hablamos de Kiko, con el paso del tiempo entró una duda: ¿se escribe con Q o con K? Eso también tiene una historia detrás. La verdad es que el personaje se llamó de ambas formas. Villagrán tuvo que cambiar la Q por la K con el fin de seguir haciendo giras con el personaje que había creado junto a Bolaños. En su momento, declaró que se había quedado sin un centavo tras invertir en una marca de ropa denominada Kiko's World. Él hizo un gran gasto, pero lo que recibió a cambio fue que los inversores desaparecieron con sus ahorros. Luego, siguió una persecución por derechos de autor, y por ese motivo, decidió cambiar la inicial del nombre de Kiko, y así poder hacer giras por su cuenta. Por una parte, la historia de Kiko había cambiado por problemas legales, pero la vida de su personaje se bifurcó cuando la amistad entre Gómez Bolaños y Villagrán se rompió. El problema fue cuando uno fue más amado que el otro. Cuando ambos estaban frente a un micrófono, la mayoría de las preguntas iban dirigidas a Kiko, mientras el personaje principal se iba apagando poco a poco. Conozcamos un poco más de este problema. La historia oficial pasó en el año 1977 en Chile. Fue cuando todo el elenco de La Vecindad hizo enloquecer a 35.000 personas en el Estadio Nacional. Tal era el fanatismo que Pinochet había declarado feriado nacional para que todos los padres pudieran llevar a sus hijos a la atracción. La gente, a medida que los personajes fueron saliendo a escena, gritó, cantó y aplaudió. Don Ramón y el Chavo fueron de los más esperados, pero los fans de Kiko se hicieron escuchar más, mucho más, y todos lo notaron, en especial Gómez Bolaños. Mientras volvían a México en avión, Chespirito, que estaba visiblemente molesto, le dijo: mira, hay un déficit en los registros de los personajes, te voy a quitar algo de tu sueldo. Villagrán ya sabía cómo venía la mano y se anticipó con estas palabras: yo me salgo del programa. Emilio Azcárraga, dueño del canal Televisa, estaba por demás preocupado y le ofreció a Villagrán un programa propio, pero sin cachetes, y supervisado por Chespirito. Claramente se negó, y así se quedó sin trabajo, y dijo: me vetó de México por 20 años, y mandó fax a Argentina, Colombia, todos lados donde se veía el Chavo, y decía que no me dieran trabajo. Posterior a eso, Villagrán emigró a Venezuela, en donde de 1981 a 1986 trabajó en 3 proyectos con el personaje Kiko. El primero de ellos fue El Niño de Papel, el segundo fue Federico junto a Ramón Valdés, y el tercero y último fue el de Kiko Botones en 1986. Un año después, Villagrán recibió una propuesta del Canal 13 para realizar su propio programa llamado Ah, que Kiko, junto a su inseparable amigo Ramón Valdés, pero este último no estaba bien de salud y el proyecto se suspendió por un tiempo. Lo curioso de Don Ramón
y sus últimos días fue que él grabó su última escena en un escenario por demás particular, entrando a un cementerio. En el capítulo Kiko, su amigo y don Ramón se retaron para ver quién era el más valeroso y visitar un panteón en la noche. Conforme pasaba la secuencia, se puede ver cómo don Ramón acude al lugar en búsqueda de Kiko, pero allí encontró otra cosa. Ramón Valdés caminó entre la niebla ficticia y se perdió entre las sombras de un humo de mentira. Al poco tiempo, su verdadera muerte llegó en manos del humo, pero esa vez sí era real. Era tal la amistad entre ambos actores que en su lecho de muerte, Villagrán comentó que cuando lo vio por última vez, Ramón, quien estaba muy frágil, le dijo: «Te voy a estar esperando, cachetón». ¿En el cielo?, preguntó, y Ramón le sonrió y le dijo: «Allí abajo, no te hagas». Esa sería la última charla entre ambos. Las muertes en el set de filmación comenzaron a notarse, y ahí entra un personaje que hasta el día de hoy vive y está en boca de todos, pero de la mejor manera. Y hablo precisamente de doña Florinda. Luego de varios años de la muerte de Roberto Gómez Bolaños, el tema de su legado siguió siendo un problema para los hijos del director. Las controversias y los problemas legales, al parecer, no van a tener un final cercano. Florinda Mesa, ahora la viuda del famoso comediante, escritor y productor, atacó a los herederos y aseguró que ella es la coautora de la obra de Chespirito. El contrato de retransmisión de los programas tenía vigencia hasta el 31 de julio del 2020, pero todo se echó atrás por cuestiones que nadie sabe. La renovación del acuerdo no se llevó a cabo y los televidentes se quedaron sin las historias conocidas pero añoradas del Chavo del Ocho. Lejos de ser una certeza, todo apuntaría a los problemas legales de la familia, quien está enfrentada con Florinda Mesa. Los hijos de Chespirito y Televisa se enfrentaron. A la par, Florinda decidió que ella quería que vuelvan los personajes a la pantalla y estaba dispuesta a pelear por los derechos de los contenidos y personajes creados por su difunto esposo, cosa que hizo al pie de la letra cuando denunció a los Simpson por el hombre abejorro, que está inspirado en el personaje del Chapulín Colorado, y hace poco tiempo comentó que iba a iniciar acciones legales contra el Chavo Metalero de Argentina por la serie llamada El Pibe, que estaba en producción. Mesa tiene al abogado Guillermo Pous, un especialista en materia de derechos de autor, quien la asesoró para acreditar lo que ella reclamaba. Pero del otro lado de la historia estaba Roberto Gómez Fernández, quien también pelea por los derechos de la obra intelectual registrada por su padre. Por este y otros motivos, la mala relación entre los hijos de Bolaños y la actriz data desde finales de la década de 1970. Comenzó Bolaños, abandonó a su cónyuge por su compañera de reparto sosteniendo una relación extramarital. Una vez la familia separada, Gómez Bolaño se mudó a vivir con Mesa y fueron pareja de hecho por 27 años, que fue el tiempo en el que asegura ella fue fundamental para el proceso creativo de Gómez. Sobre Florinda Mesa estaremos investigando para armar un increíble informe. Retomando, Chespirito era un gran autor de comedia, pero ni en sus sueños habría concebido una trama tan complicada de drama, amor, familia y muerte. Pero por otra parte, también dejó misterios dentro de su mayor creación. Uno de los misterios en la serie fue la desaparición del capítulo 142. En 2012 salió a la venta toda la colección en DVD y varios fans notaron la ausencia de ese pedazo de historia. La pregunta que se hicieron fue: ¿cuál era la trama de este capítulo? Al parecer, Roberto Gómez Bolaños decidió grabar un video que contara la muerte del Chavo, atropellado por un auto, con la intención de generar impacto en la audiencia, un gran impacto digamos. El equipo, sumado a su hija, que es una psicóloga, decidió que iba a causar trastornos en los niños y lo sacaron. Tenía que ser el Chavo del Ocho. Luego todo quedó en un juego entre él y Kiko, haciéndose pasar por atropellados, pero lo que habían pensado para ese episodio era mucho más turbio. Los misterios, los secretos y las anécdotas oscuras no paran de salir a la luz, sobre todo luego de la muerte de Chespirito. Si les gustó este tipo de video, de los secretos y las anécdotas oscuras,
no paran de salir a la luz, sobre todo luego de la muerte de Chespirito. Si les gustó este tipo de video, déjenlo en los comentarios y estaremos contando mucho más sobre el lado B de la vecindad más amada de México. Yo soy Giancarlo Velasco y nos vemos muy pronto con un nuevo video. ¡Chao!